Noticias de última hora. Lo que estamos viendo en este momento no es una noticia cualquiera. Es el inicio de un movimiento geopolítico que puede cambiar para siempre la relación entre México, Europa y Estados Unidos. Mientras Donald Trump amenaza con levantar una nueva muralla de aranceles para asfixiar económicamente a sus socios comerciales, algo inesperado acaba de ocurrir al otro lado del Atlántico. Europa decidió cruzar el océano y acercarse a México en lo que ya muchos analistas describen como una alianza histórica para romper la espada arancelaria de Washington. Pero cuidado, porque detrás de los titulares simplificados hay algo muchísimo más grande ocurriendo en silencio. Lo que está pasando hoy no es solamente una disputa comercial, es una batalla por el control económico del futuro. Y lo más impactante es que México ya no aparece como el país presionado, sino como el socio estratégico que las potencias ahora necesitan para sobrevivir a la nueva guerra económica global. Quédense conmigo porque lo que van a escuchar en este análisis deja completamente expuesta la estrategia fallida de Trump. Vamos a revelar por qué Europa aceleró negociaciones con México justo en el momento más tenso con Estados Unidos, qué acuerdos comenzaron a moverse discretamente detrás de cámaras, y por qué esta alianza podría convertirse en el golpe más fuerte contra la política arancelaria de la Casa Blanca en años. Porque mientras algunos todavía creen que México depende totalmente de Washington, la realidad que se está construyendo frente a nuestros ojos cuenta una historia completamente distinta. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo hoy, tenemos que mirar directamente al centro de la tormenta económica mundial. Donald Trump volvió a colocar los aranceles como principal herramienta de presión internacional. El mensaje desde Washington fue claro: quien no acepte las condiciones estadounidenses enfrentará castigos comerciales, restricciones y presión económica. Pero algo salió terriblemente mal para la Casa Blanca, porque en lugar de aislar a México, terminaron empujando a Europa directamente hacia nuestro país. Y aquí aparece el primer dato que dejó completamente desconcertados a muchos analistas internacionales. En las últimas semanas, gobiernos europeos y grupos empresariales comenzaron a acelerar reuniones, negociaciones e inversiones estratégicas con México justo cuando las amenazas arancelarias desde Washington comenzaron a endurecerse. No fue coincidencia, fue una reacción calculada, porque Europa entendió algo que muchos todavía no quieren aceptar. La economía mundial de 2026 ya no puede depender únicamente de las decisiones políticas de Estados Unidos. Las cadenas de suministro globales son demasiado complejas. Las industrias automotrices, tecnológicas, energéticas y manufactureras necesitan estabilidad, y México se ha convertido en una pieza indispensable dentro de ese tablero global. La narrativa que intentan vender algunos medios es que México está bajo presión, pero la realidad es completamente distinta. Lo que estamos viendo es cómo las potencias económicas empiezan a acercarse a nuestro país porque entienden que sin México simplemente no existe estabilidad industrial en América del Norte. Y aquí viene lo verdaderamente impactante. Mientras Trump amenaza con utilizar aranceles masivos para proteger su industria, Europa está apostando por fortalecer acuerdos comerciales, inversiones y cooperación tecnológica con México. ¿Por qué? Porque saben que cerrar puertas comerciales en pleno siglo XXI puede provocar exactamente el efecto contrario al que Washington esperaba. Porque aquí no estamos hablando de una economía pequeña o aislada, estamos hablando de uno de los centros manufactureros más importantes del continente americano, un país que conecta directamente con el mercado estadounidense, que posee tratados comerciales con decenas de naciones y que además se ha convertido en uno de los principales destinos del fenómeno conocido como nearshoring. Y la dimensión de esto es enorme. Empresas europeas vinculadas a sectores automotrices, farmacéuticos, aeroespaciales y tecnológicos comenzaron a mirar hacia México como la mejor alternativa para reducir riesgos frente a la creciente incertidumbre política internacional. La lógica es simple: si Washington quiere utilizar los aranceles como arma permanente, entonces las compañías necesitan plataformas industriales capaces de resistir esos cambios. Y México ofrece exactamente eso: ubicación estratégica, mano de obra especializada, infraestructura industrial creciente, tratados internacionales y acceso privilegiado al mercado norteamericano. Por eso la respuesta europea fue tan rápida, porque entendieron que México no es el problema. México es la solución. Y aquí aparece otro punto fundamental que muchos están intentando minimizar. La modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea lleva años avanzando y ha cobrado todavía más importancia en medio de las tensiones comerciales impulsadas desde Washington. Esto no es propaganda, son negociaciones reales que buscan ampliar cooperación en sectores estratégicos, reducir barreras y fortalecer inversiones bilaterales. La pregunta entonces es inevitable. ¿Trump terminó fortaleciendo a México sin querer? Muchos expertos internacionales empiezan a pensar exactamente eso, porque históricamente los aranceles funcionan como armas de doble filo. Golpean exportaciones extranjeras, sí, pero también elevan costos internos.
generan incertidumbre y afectan directamente a empresas nacionales que dependen de cadenas globales integradas. Y Estados Unidos enfrenta justamente ese problema con México. Las economías de ambos países están demasiado conectadas. Cerrar completamente las puertas comerciales sería devastador para industrias estadounidenses enteras que dependen diariamente de componentes, manufactura y exportaciones producidas en territorio mexicano. Por eso, el discurso agresivo desde Washington comenzó a generar nerviosismo incluso dentro de sectores empresariales estadounidenses. Y mientras tanto, Europa avanzaba silenciosamente hacia México. La presidenta Claudia Sheinbaum entendió perfectamente la oportunidad histórica que estaba apareciendo frente al país. Por eso la estrategia mexicana no fue entrar en confrontaciones emocionales ni responder con discursos vacíos. La estrategia fue mucho más inteligente. Diversificar alianzas, fortalecer relaciones internacionales, expandir cooperación económica y consolidar a México como actor indispensable dentro del nuevo orden comercial global. Porque aquí no se trata únicamente de resistir presión externa, se trata de construir independencia económica real. Y eso es precisamente lo que está comenzando a ocurrir. La cifra que más preocupa hoy en Washington no son solamente los posibles acuerdos comerciales. Lo verdaderamente inquietante para la Casa Blanca es que México continúa atrayendo inversión extranjera, incluso en medio de las amenazas arancelarias. Eso demuestra que los mercados internacionales ven estabilidad, oportunidad y crecimiento en nuestro país. Y cuando los inversionistas perciben estabilidad, el poder de las amenazas comienza a debilitarse. Por eso la narrativa cambió tan rápido. Mientras algunos sectores estadounidenses prometían castigos económicos, múltiples actores internacionales empezaron a preguntarse algo mucho más importante. ¿Qué pasa si México termina convirtiéndose en el gran puente económico entre Europa y América? Ahí es donde el tablero cambia completamente, porque entonces México deja de ser simplemente un socio comercial regional y se transforma en un centro estratégico global. Y eso explica por qué tantas delegaciones empresariales europeas comenzaron a intensificar reuniones con autoridades mexicanas durante los últimos meses. Ahora bien, tampoco debemos caer en simplificaciones ingenuas. Europa no actúa únicamente por simpatía hacia México. Europa actúa por interés estratégico. Y precisamente ahí radica la importancia histórica de este momento, porque cuando las grandes potencias comienzan a necesitar estabilidad con México, el margen de maniobra internacional de nuestro país crece enormemente. Eso es poder real, no discursos, no propaganda, poder económico concreto. Si este análisis les está ayudando a entender lo que realmente ocurre detrás de esta nueva guerra comercial mundial, suscríbanse y activen la campana porque lo que viene todavía puede cambiar aún más el equilibrio global. Ahora bien, aquí viene otra parte clave de toda esta historia. Europa tampoco quiere quedar atrapada entre la guerra económica de Estados Unidos y China. Ese es uno de los grandes temores silenciosos que hoy recorren las capitales europeas. Las industrias europeas necesitan diversificar riesgos, necesitan cadenas de suministro más seguras, necesitan acceso estable al mercado americano, y México aparece como la plataforma ideal para lograrlo sin depender completamente de decisiones impredecibles desde Washington. Por eso esta alianza no es únicamente comercial, es geopolítica, y eso tiene implicaciones enormes para el futuro mundial, porque mientras Estados Unidos intenta endurecer posiciones mediante presión arancelaria, otros actores internacionales comienzan a reorganizar sus alianzas alrededor de cooperación industrial y estabilidad regional. Y México está justo en el centro de esa reorganización. La respuesta mexicana frente a este escenario ha sido cuidadosa pero firme. El gobierno ha insistido públicamente en mantener relaciones de respeto, cooperación y diálogo con todos sus socios internacionales, pero al mismo tiempo ha dejado claro que México no aceptará presiones que afecten su soberanía económica o su capacidad de decidir libremente sus alianzas estratégicas. Y esa postura está generando reconocimiento internacional, especialmente porque muchos países observan con preocupación el regreso del proteccionismo agresivo y las amenazas comerciales permanentes como herramientas políticas. Porque aquí no se trata únicamente de quién vende más autos o más acero. Se trata de qué modelo económico dominará las próximas décadas. ¿Un modelo basado en cooperación global o un modelo basado en castigos económicos y confrontación permanente? Esa es la verdadera batalla. Y México inesperadamente se ha convertido en uno de los países clave dentro de esa discusión mundial. La gran ironía de todo esto es brutal. La espada arancelaria que supuestamente iba a debilitar a México terminó empujando nuevas alianzas económicas hacia nuestro país. Europa cruzó el océano buscando estabilidad y encontró precisamente en México el socio estratégico que necesitaba para enfrentar la incertidumbre global. Eso cambia completamente la narrativa, porque ya no estamos viendo a un México aislado o vulnerable. Estamos viendo a un México que comienza a consolidarse como pieza indispensable dentro del comercio internacional. Y eso tiene consecuencias históricas, porque cuando las rutas comerciales globales empiezan a reorganizarse, el impacto puede durar décadas. Las inversiones que llegan hoy construyen fábricas para los próximos 20 años.
Los acuerdos tecnológicos que se firman hoy definen industrias completas del futuro, y las alianzas estratégicas que se fortalecen hoy pueden alterar permanentemente el equilibrio económico continental. Por eso, este momento es tan importante, porque estamos viendo el inicio de una transformación mucho más profunda de lo que muchos imaginan. La pregunta ahora es, ¿cómo reaccionará Washington? ¿Buscará moderar tensiones? ¿O continuará apostando por una política de presión económica permanente? Eso todavía está por verse. Pero una cosa quedó completamente clara. México ya no enfrenta estos desafíos desde una posición de dependencia absoluta. Hoy existen múltiples actores internacionales que necesitan estabilidad con nuestro país, y eso fortalece enormemente la posición mexicana frente al mundo. Para concluir este análisis, debemos entender algo fundamental. Lo que acaba de ocurrir entre Europa y México no es solamente un episodio diplomático más. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo equilibrio económico internacional, donde nuestro país ocupa una posición estratégica mucho más importante de la que muchos habían imaginado. Europa cruzó el océano porque entendió algo esencial. El futuro económico del continente americano no puede construirse ignorando a México. Y mientras algunos intentaban utilizar amenazas arancelarias para imponer presión política, México respondió fortaleciendo alianzas, ampliando relaciones comerciales y consolidando su relevancia global. La soberanía económica no se defiende únicamente con discursos patrióticos, se defiende construyendo poder real. Y eso es exactamente lo que México está haciendo frente al mundo entero. Manténganse atentos a las próximas semanas, porque lo que ocurra entre Washington, Bruselas y Ciudad de México podría definir buena parte del futuro económico mundial durante la próxima década. Pero algo ya quedó completamente claro. México dejó de ser solamente un espectador. Y hoy, las grandes potencias empiezan a tratarlo como lo que realmente es, un actor estratégico indispensable para el nuevo orden económico global.